I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en esta playlist de cardiología. El día de hoy vamos a estudiar uno de los temas más interesantes y más importantes en el campo médico, que es el tema del electrocardiograma, enfocándonos especialmente en sus generalidades, porque en realidad el electrocardiograma, el estudio del electrocardiograma es algo muy complejo que requiere muchísimos videos, ¿ok? No lo puedo hacer todo en un solo video. Eso es algo que se va estudiando conforme avanzan en la carrera, ¿ok? En este caso vamos a estudiar las generalidades del tema. Ya después voy a tener videos para cada una de las derivaciones, para las derivaciones bipolares, para las derivaciones unipolares, para las derivaciones precordiales, y ya después más adelante vamos a tener videos en los que vamos a lograr descifrar el tipo de arritmia que una persona tiene dependiendo del patrón que se observa en el electrocardiograma, ¿ok? Entonces en ese orden vamos primero a entender cómo funciona de manera normal y después vamos a poder comprender cómo es que se puede diagnosticar un tipo de arritmia dependiendo del patrón que se observa en ese electrocardiograma, ¿ok? Entonces, bien, eso es en esencia el plan. Entonces, en primer lugar, me gustaría que todos sepan definir qué es un electrocardiograma. Vamos a apuntar aquí su definición. Un electrocardiograma. Vamos a analizar cada uno de los componentes de esta palabra. Electro, pues eso hace referencia a algo que tiene que ver con electricidad. Cardio hace referencia al corazón. Grama hace referencia a la representación gráfica de algo. Entonces, esto quiere decir que el electrocardiograma no es nada más y nada menos que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Muy sencillo. Después vamos a entender cómo es que se hace para representar la actividad eléctrica del corazón, cómo es que se logra obtener el electrocardiograma. Ahorita vamos a pasar a estudiar unos conceptos previos que es fundamental que los tengamos en mente para comprenderlo. Entonces, una disculpa. Vamos aquí. Fíjense lo que les tengo acá. Este es un diagrama del corazón. En este diagrama del corazón lo que tenemos pues son varias estructuras importantes que me forman el sistema de conducción cardíaco. Tienen que entender que el miocardio, es decir, el músculo cardíaco, se puede clasificar en dos grandes grupos. Tenemos en primer lugar el miocardio contráctil, que me forma básicamente el miocardio que se contrae en respuesta a un potencial de acción, ¿okay? Como en las aurículas y en los ventrículos. Y después tenemos otro tipo de miocardio, que es el miocardio especializado, que como su nombre lo indica, es especializado. ¿Y para qué? Para la conducción de las señales eléctricas a través del corazón. Y dentro del miocardio especializado, pues tenemos varios ejemplos. Tenemos el nodo sinoauricular, acá de color azul. Tenemos el haz de Bachmann, aquí de color amarillo. Tenemos los haces internodales. Tenemos el nodo auriculoventricular de color morado. Y tenemos todo el sistema de His-Purkinje. Entonces, en primer lugar, les recomiendo que vean el video de conducción intrínseca del corazón, porque ahí hablo mucho acerca de cómo es que funciona todo este sistema. Aquí ya estoy suponiendo que ya lo entienden, entonces no voy a entrar a mucho detalle con eso, solamente quería repasar aquí los conceptos generales del tema. Entonces recuerden que las células del miocardio están unidas por lo que se conoce como uniones en hendidura, que son básicamente unas pequeñas uniones proteicas que permiten la comunicación entre el citoplasma de ambas células, y esto es lo que permite que las señales eléctricas puedan viajar a lo largo de todas las células del miocardio, ¿ok? Esos son los conceptos previos que quiero que tengan en mente. Ahora sí, empecemos con el electrocardiograma. El electrocardiograma se le pueden estudiar 12 derivaciones, que las derivaciones son básicamente las maneras en las cuales nosotros podemos obtener vistas diferentes del corazón a partir de diferentes ángulos, ¿ok? Entonces tenemos 12 derivaciones. Tenemos en primer lugar lo que se conocen como las derivaciones bipolares. En segundo lugar tenemos lo que se conocen como las derivaciones unipolares aumentadas. Solamente vamos a poner las unipolares. Y después tenemos las derivaciones precordiales. Bien, entonces vean. Dentro de las derivaciones bipolares tenemos tres. Tenemos la derivación bipolar 1, tenemos la derivación bipolar 2 y tenemos la derivación bipolar 3. Se representan usualmente así con números romanos. Dentro de las derivaciones unipolares tenemos a la derivación ADL, tenemos a la derivación ADF y tenemos a la derivación ADR. Ahora dentro de las precordiales tenemos 6. Tenemos desde la B1 hasta la B6.
¿Ok? Entonces, eso serían las 12 derivaciones electrocardiográficas que se emplean para analizar la actividad eléctrica del corazón. Las bipolares, las unipolares y las precordiales. Entonces vean, 3 más 3, 6 más 6, 12. 12. Bien, entonces ahora tienen que entender que las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares analizan el corazón desde un plano frontal. ¿Ok? Mientras que las derivaciones precordiales lo hacen desde un plano horizontal, desde un plano transverso básicamente. Vamos a poner aquí desde un plano horizontal o transverso. Y esto es muy importante que lo entiendan. Esto les va a ir quedando claro conforme vayamos avanzando en los diferentes videos del electrocardiograma. Por ahorita puede ser que tal vez no lo entiendan, pero créanme, les confíen en mí que esto va a ir quedando claro. Ahora, quiero aclarar una cosita muy importante, que es que a partir de ahora, en lo que resta de este video, solamente voy a usar la derivación bipolar tipo 2, ¿ok? La derivación bipolar 2 para explicar el resto del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esta es la que usualmente se usa para explicar el tema. Y después, entonces ya después vamos a ver en los demás videos, en las derivaciones bipolares, vamos a ver después a las 3 que están acá, otra vez vamos a volver a ver a la 2, después las unipolares van a tener su propio video, las precordiales tendrán su propio video, ¿ok? Entonces nada más tengan claro que de ahora en adelante voy a usar la derivación bipolar 2. Bien, ahora sí, para comprender el electrocardiograma debemos de entender el concepto de galvanómetro. Tenemos que entender qué es un galvanómetro. Vamos a apuntar aquí su definición. Galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento, aquí como pueden ver en la definición, es un instrumento utilizado para detectar y medir la corriente eléctrica. ¿Ok? Así de muy sencillo, es un instrumento, es un dispositivo que, si aquí lo observamos, tiene una flechita y en esta flechita puede irse ya sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo para indicar la corriente eléctrica que está midiendo, ¿ok? Este usualmente va a tener electrodos que van a estar aquí. Este es un electrodo y este es el otro electrodo, y esos electrodos van a ser colocados en alguna superficie y eso va a lograr medir la corriente eléctrica o la diferencia de voltajes entre ambos puntos, ¿ok? Ahora, tienen que entender que hay una persona muy importante que introdujo el concepto del galvanómetro al estudio del corazón, y esta persona recibe el nombre de Willem Einthoven. Vamos a apuntar aquí su nombre. Willem Einthoven es un médico neerlandés que fue la primera persona en utilizar los principios del galvanómetro para medir la actividad eléctrica del corazón. Y es por eso que van a ver muchísimo que en el estudio del electrocardiograma aparece mucho el nombre de Einthoven, como por ejemplo en el triángulo de Einthoven, que ahí lo vamos a ver en otro video. ¿Ok? Bien, ahora sí. Ese es el galvanómetro. Ahora debemos de entender cómo funciona el galvanómetro, porque es de esta manera que vamos a después comprender cómo funciona el electrocardiograma. Porque el electrocardiógrafo, que es el aparato utilizado para medir la actividad eléctrica del corazón, básicamente es un galvanómetro, pero está modificado, ¿ok? Y es mucho más tecnológico y todo. Pero en esencia es un galvanómetro. Bien, entonces vamos a ver los principios físicos de cómo funciona un galvanómetro para poder después aplicarlos con el electrocardiograma. Bien, entonces vean, acá lo que tenemos es de color rojo. Imagínense que he agarrado un pedazo de miocardio, un pedazo de músculo cardíaco, y lo he puesto acá. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a colocar dos electrodos. El electrodo negativo lo vamos a colocar acá en el punto A y el electrodo positivo lo vamos a colocar acá en el punto B. Y vamos a ver diferentes escenarios en estos tejidos del corazón, y vamos a ver cómo es que la flechita del galvanómetro se desvía dependiendo del tipo de corriente eléctrica que detecta. ¿Ok? Entonces vean, acá lo que tenemos es el tejido cardíaco en su estado de potencial de reposo. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar aquí en potencial de reposo. ¿Qué es potencial de reposo? Es cuando las células presentan electronegatividad dentro de ellas. Van a tener una carga negativa en su interior. Entonces, vean, en este caso, todas las células presentan una carga negativa. No tenemos ningún tipo de corriente viajando a través de ellas. Todas están en el mismo estado. Entonces, es por este motivo que el galvanómetro no detecta ninguna diferencia de voltajes entre el electrodo negativo y entre el electrodo positivo. Tenemos literalmente lo mismo. Entonces la flecha del galvanómetro se va a quedar acá. No se va a mover ni siquiera al lado positivo ni al lado negativo. Se va a quedar aquí en cero.
Es importante que entiendan esto porque de verdad después van a entender cómo es que esto se extrapola al estudio del electrocardiograma. Bien, ahora, si consideramos que ahora agarramos un pedazo del corazón y aplicamos un estímulo en el punto A, y este estímulo lo que hará es que vamos a permitir la despolarización de este tejido. Esto significa que ahora vamos a permitir que estas células se vuelvan electropositivas, van a tener una carga positiva en su interior. Entonces vean cómo esta onda de despolarización empezará a viajar desde el punto A hacia el punto B. Entonces lo podemos representar acá con un vector, que un vector es básicamente es un concepto físico que se usa para representar una magnitud. En este caso estamos representando pues esta onda de despolarización que está viajando desde el punto A hacia el punto B. Entonces por eso el vector está yendo en este sentido. Y vean cómo tiene un signo positivo. ¿Por qué? Porque la onda de despolarización que estamos considerando es una onda positiva. Estamos haciendo que estas células, entonces vean, esta célula es positiva, 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 pero ahora después dentro de un tiempo esta se va a volver positiva, esta se va a volver positiva, esta se va a volver positiva y esta se va a volver positiva. Y todo esto va a permitir que se movilice esta señal eléctrica desde el punto A hacia el punto B. Entonces vean, ¿qué va a pasar? Debido a que tenemos un vector de signo positivo viajando hacia el electrodo positivo, esto hará que la flecha del galvanómetro se mueva hacia aquel lado, hacia el lado positivo, señores. Es importante que entiendan esto, ¿ok? Entonces vean, hacia el lado positivo, y esto es lo que se conoce como el fenómeno de despolarización. O sea, cuando tenemos el miocardio pasando por un fenómeno de despolarización, la flecha del galvanómetro se va a ir hacia el lado positivo, ¿ok? No crean que el fenómeno de despolarización hace referencia al hecho de que la flecha se mueve hacia el lado positivo. No, no. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pasamos con otro escenario muy importante. ¿Qué pasa cuando todo el tejido cardíaco está despolarizado? ¿Qué pasa cuando todas las células alcanzan un voltaje positivo en su interior? Va a pasar lo mismo que vimos acá con lo del potencial de reposo. Vean, acá no tenemos cargas diferentes a lo largo de todo el miocardio. En este caso es lo mismo, solo que ahora son cargas positivas, pero el electrodo positivo y el electrodo negativo no van a medir diferencia de voltaje entre ambos puntos, entre el punto A y el punto B. Entonces por eso la flecha se va a quedar en cero, señores. Entonces vamos a poner aquí, cuando hay una despolarización total, la flecha se queda en cero. Bien, ahora pasamos a otro escenario. Tienen que entender que todas las células que cursan por un proceso de despolarización eventualmente se van a repolarizar, es decir, van a volver van a hacer que su interior se vuelva negativo otra vez. Eso es lo que se conoce como repolarización. Ahora, les voy a introducir un concepto que les va a quedar mucho más claro dentro de unos minutos, pero tienen que entender que en el corazón, el último punto en despolarizarse es el primer punto en repolarizarse, mientras que el primer punto en despolarizarse es el último punto en repolarizarse. Es por este motivo que si consideramos aquí este pedazo de corazón acá, este se va a repolarizar desde el punto B hacia el punto A. Y esto va a ser muy importante para cuando veamos la onda T en el fenómeno de repolarización ventricular. Es importante que entiendan esto. Entonces vean, en este caso vamos a tener una onda negativa viajando desde el punto B hacia el punto A. Entonces podemos representar esto con un vector, pero este vector ahora está dirigido hacia este lado y ahora tiene un signo negativo, ¿ok? Entonces vean, el signo negativo se está dirigiendo hacia el electrodo negativo. Entonces vean, esto va a hacer que la flecha se vaya hacia el lado positivo. Negativo más negativo, negativo por negativo es positivo. Pero otra manera de verlo es que cuando el vector con signo negativo viaja lejos del electrodo positivo, esto hace que se vaya hacia el lado positivo, ¿ok? Pero es más fácil recordarlo de la otra manera, porque negativo y negativo da positivo. Entonces, bien, entonces aquí lo que tenemos es el fenómeno de repolarización. Ahora vamos a pasar aquí a otros escenarios que también son importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros despolarizamos el tejido desde el punto B hacia el punto A? Esto quiere decir que vamos a tener un vector con sentido desde el punto B hasta el punto A con signo positivo viajando en este sentido. Entonces vean, ahora el vector con signo positivo se está alejando del electrodo positivo. Entonces ahora, ¿qué creen que va a pasar? La flechita se va a ir hacia el lado negativo.
¿ok? Es, por ejemplo, imagínense que el electrodo positivo aquí es como un ojo, como que si fuera un ojo. Y este ojo, cuando ve que las cosas positivas se van lejos de él, se pone triste, entonces se pone negativo. Así me lo acuerdo yo siempre. Entonces por eso es que la flecha del galvanómetro se va hacia el lado negativo. Y esto pues nuevamente es un fenómeno de despolarización, pero como estamos considerando que es desde el punto B hacia el punto A y estamos alejándonos del electrodo positivo, entonces vamos a hacer que la flecha se vaya hacia el lado negativo. Ahora, otro concepto muy importante que quiero que entiendan es que cuando nosotros incrementamos el número de células que están formando parte del vector, o sea, cuando nosotros incrementamos el número de células que están contribuyendo a la formación de ese vector, nosotros vamos a obtener un vector de mayor tamaño. Entonces vean, acá lo que tenemos son 4 capas de miocardio, 1, 2, 3, 4. Y vean, en este caso hemos estimulado el punto A y hemos despolarizado todo este punto A para que las señales eléctricas viajen desde el punto A hacia el punto B. Entonces vean cómo el vector cardíaco se forma y es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de cargas eléctricas moviéndose, entonces por eso es que el vector se representa de esta manera, ¿ok? Y también va a tener un signo positivo porque estamos llevando cargas positivas desde un lado al otro. Ahora, otro punto importante que me gustaría aclarar es que recuerden que tenemos miocardio especializado, como era el nodo SA, el nodo AB, haz de His, fibras de Purkinje. En el miocardio del ventrículo, recuerden que ahí tenemos a las fibras de Purkinje y a las de His y todo eso. Esto es importante entender que este sistema de conducción tiene la capacidad de conducir potenciales de acción de manera muy, pero muy rápida. Entonces esto que les tengo acá de color azul, imagínense que hace referencia a las células del miocardio especializado que están conduciendo este potencial de acción de manera muy rápida. Entonces vean, hasta ahorita los dos puntos que les he mencionado es que cuando hay más células el vector va a ser de mayor tamaño y que cuando tenemos células que conducen las señales eléctricas de manera muy rápida, pues ahora ¿qué va a pasar con esto? Pues es lo que tenemos que traducirlo en la actividad del galvanómetro. Entonces vean, acá tenemos otra vez nuestro galvanómetro. Debido a que el tamaño del vector es mayor, ¿ok? Es por este motivo que la flecha va a ir hacia un signo aún más positivo. Porque recuerden, acá en las aurículas, si nos vamos aquí, a ver dónde está, acá en despolarización, debido a que era solamente un poquito de células, el grado de positividad que alcanza esta flecha es menor si lo comparamos a la positividad que alcanza esta flecha cuando consideramos una mayor cantidad de células. Entonces vean cómo aquí en este caso la flecha casi se va hasta el final del galvanómetro, ¿ok? Entonces vean, ese es el primer punto que quiero que les quede en mente. Y ahora el otro es que cuando consideramos las células de conducción que conducen de manera muy rápida los potenciales de acción, esto hará que la flecha se vaya muy rápido, ¿ok? Entonces, si en la aurícula la flecha se iba así, en el ventrículo la flecha se va a ir así, rapidísimo, ¿ok? Y esto es importante porque es lo que va a permitir que en el electrocardiograma vayamos a ver que algunas ondas van a ser un poco más amplias y otras ondas van a ser muy delgaditas. ¿Por qué? Esto es básicamente por la rapidez de conducción. Ya les va a quedar más claro, créanme. Si todavía no les está quedando claro, no se preocupen. Entonces, nuevamente esto sería un proceso de despolarización. Bien, ahora el último escenario que quiero que entiendan, esto es importante, es que cuando el vector viaja de manera perpendicular a los electrodos, es decir, fíjense, acá tenemos un tejido cardíaco que está orientado en sentido perpendicular con respecto al eje de esta derivación, ¿ok? Entonces en este caso lo que va a pasar es que el vector va a ir primero hacia el electrodo positivo, entonces esto va a hacer que se genere o sea, que la flecha se vaya hacia el lado positivo, pero después este vector va a ir lejos del electrodo positivo, entonces se va a ir hacia el lado negativo, ¿ok? Entonces esto cuando lo veamos en el electrocardiograma normalmente esto es así, positivo y negativo, pero este se cancela y nos da lo que se conoce como una línea isoeléctrica. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces, bien, aquí tenemos el resumen de lo que acabamos de ver. Vean, tenemos que cuando tenemos un vector positivo yendo hacia el electrodo positivo, vamos a tener una desviación positiva de la flechita del galvanómetro. Cuando tenemos un vector positivo yendo hacia el electrodo negativo, es decir, yendo lejos del electrodo positivo, vamos a tener una desviación negativa.
Cuando tenemos un vector negativo viajando hacia el electrodo negativo, recuerden como en el caso de la repolarización, tenemos una desviación positiva. Cuando tenemos un vector ya sea positivo o negativo viajando perpendicular con respecto al eje de la derivación, no vamos a tener ninguna desviación. O sea, sí vamos a tener positivo y negativo, pero se cancelan y vamos a tener la línea isoeléctrica. Después, cuando tenemos despolarización total, debido a que no tenemos ningún flujo de corriente, entonces esto hará que no haya desviación. Si consideramos un vector grande, la desviación va a ser mayor. Vamos a alcanzar valores más positivos. Si consideramos un vector pequeño, la desviación va a ser menor. Y por último, si consideramos una mayor rapidez de conducción, la rapidez con la cual esta flechita se va a desviar va a ser mucho más rápida. Y me va a contribuir a las diferencias en las ondas, como vamos a ver más abajo. ¿Okay? Bien, esto concluye con los conceptos físicos. Ya, yo sé que esto es tedioso, pero ahora sí vamos con lo bonito, señores. Vamos con lo que de verdad es muy bonito, que es el análisis vectorial de todos los componentes del corazón. Y vamos a ver cómo esto todo aplica al electrocardiograma. Entonces, vean bien. Recuerden cómo es que funciona el sistema intrínseco del corazón. Primero partimos de la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal. Este potencial de acción se distribuye a lo largo de las aurículas primero y después llega al nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular se retrasa un poquito y después pasa a través del haz de His hacia las ramas derecha e izquierda y después alcanza las fibras de Purkinje para darle las señales eléctricas a todo el miocardio del ventrículo. ¿Ok? Entonces, ahora, debemos de entender los vectores que se forman en el corazón debido a estas actividades eléctricas, porque estos vectores después es lo que vamos a utilizar para ver hacia qué lado se mueve la flechita. Entonces vean, en primer lugar tenemos aquí la despolarización de las aurículas. Vamos a poner aquí despolarización de P auricular. Entiendan que el nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, cerca del orificio de entrada de la vena cava superior. Entonces, cuando este se despolariza, vamos a producir, a ver, voy a cambiar de color, vamos a hacer que la onda de despolarización viaje en este sentido, descendente y un poco hacia la izquierda. Entonces, vean, el vector cardíaco que se forma es de signo positivo porque estamos considerando una onda de despolarización, ¿ok? Y este va a ir en sentido un poco descendente y hacia la izquierda. Importantísimo que recuerden eso. Ahora, si consideramos el momento en el cual las señales eléctricas alcanzan el nodo auriculoventricular, despolarización del nodo AB, recuerden que aquí les dije que es una conducción muy lenta. En este caso vamos a observar este fenómeno. Vean acá. Nos vamos aquí arriba. Vamos a observar este fenómeno de despolarización total, porque básicamente el nodo auriculoventricular, debido a que tiene una rapidez de conducción un poquito lenta, este va a permanecer despolarizado por una pequeña fracción de tiempo, que es aproximadamente 0.1 segundos, y esto hará que entonces no se registre ningún tipo de actividad en el electrocardiograma cuando estamos hablando de la despolarización del nodo AB. Importantísimo que recuerden eso. Ahora, pasando a la despolarización de los ventrículos, que esto ya es un poco más complejo, tienen que entender que, tienen que entender que el ventrículo primero se despolariza lo que se conoce como el tabique interventricular. El tabique interventricular tiene dos porciones, una porción superior que es membranosa, formada por tejido conectivo, y una porción inferior que es muscular. La porción inferior muscular es la primera parte de los ventrículos que se despolariza. Y esta, vean, tienen que entender que la parte del, la rama que se encarga de despolarizar el tabique interventricular es la rama izquierda del haz de His. Entonces vean, si yo les borro aquí esta flecha que les tengo, la rama izquierda, voy a acercarme, emite aquí como que unas pequeñas fibritas y estas van a despolarizar acá el tabique interventricular que está acá. Entonces vean, debido a que estamos despolarizándolo desde la rama izquierda, el vector cardíaco que se forma va a ser así, va a ser hacia arriba y hacia la derecha. Entonces este vector cardíaco con signo positivo, porque estamos hablando de una despolarización, me representa la despolarización del tabique interventricular. Importante. Bien, ahora después estas señales eléctricas viajan a lo largo de todas las fibras de Purkinje y se distribuyen a lo largo del miocardio del vértice cardíaco. ¿Ok? Recuerden, este es el vértice del corazón y acá está la base, arriba está la base del corazón, porque es como está ubicado de esa manera. Entonces, ahora,
Si consideramos que el potencial de acción ahora alcanza el grosor del vértice cardíaco, entonces es en este momento que se despolariza la mayor parte del miocardio ventricular, y esto se va a despolarizar en este sentido, ¿ok? Vean esta flecha, este vector cardíaco con signo positivo va a ir en sentido descendente y hacia la izquierda. Porque recuerden que esto es una vista frontal. Entonces, pues estamos viendo el corazón en posición anatómica. Entonces, este sería el lado izquierdo de la persona y este sería el lado derecho de la persona. Entonces, vean cómo está yéndose hacia el lado izquierdo. Y ahora después estas señales eléctricas van a eventualmente llegar a la porción basal de los ventrículos, que está acá en la parte superior de los ventrículos. Y aquí vamos a producir una onda de despolarización que nuevamente se va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Vean acá, estos vectores cardíacos con signo positivo van a ir hacia arriba y hacia la derecha, al igual que con el septo interventricular. Bien, entonces esto me forma lo que es la despolarización ventricular. Estamos haciendo el análisis vectorial ahorita nada más, pero ya después vamos a entender cómo es que estos vectores producen un patrón en el papel del electrocardiograma. Y ahora por último tenemos la repolarización del ventrículo. Entonces vamos a poner repolarización ventricular. Recuerden lo que les dije. El ventrículo pues se repolariza primero la porción que se despolarizó de último, ¿ok? Aunque suene un poco trabalenguas. La parte más externa del corazón, que se conoce como el miocardio subepicárdico, es la primera parte que se va a repolarizar. Y la parte más profunda, que es el miocardio subendocárdico, es la última parte en repolarizarse. Entonces vean, la onda de signos negativos que se van a propagar a lo largo del ventrículo va a ir en este sentido, o sea, va a ir desde la parte externa hacia la parte interna, y por eso el vector que se forma es un vector cardíaco de signo negativo, va a ir en sentido ascendente y hacia la derecha. Importantísimo, no tienen idea la importancia de esto, por eso es que la onda T es positiva, ¿ok? Entonces ya lo vamos a entender más adelante. Bien, entonces eso me cumple el análisis vectorial de las diferentes fases eléctricas del ciclo cardíaco. Entonces, ahora sí, vámonos al electrocardiograma, lo que todos estaban esperando. Les había dicho que vamos a utilizar la derivación bipolar 2, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, esta es la derivación bipolar 2. Tienen que entender que, o sea, para determinar el tipo de derivación que se está empleando, simplemente tienen que fijarse en la posición de los electrodos. En este caso, en la derivación bipolar 2, el electrodo negativo se coloca en el brazo derecho del paciente y el electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda. Entonces vean, el eje que se forma, el eje con el cual vamos a observar el corazón es así. Este es lo que se conoce como el eje de la derivación electrocardiográfica, ¿ok? Entonces vean, la derivación bipolar tipo, o sea, la 2 acá, lo que va a hacer es que va a observar la actividad eléctrica del corazón en este sentido. O sea, vean cómo este es como el ojo, recuerden, y el ojo va a estar observando la actividad eléctrica del corazón en este sentido. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cada uno de los vectores cardíacos y lo vamos aquí a plasmar en este papel. Aquí lo que tenemos es, imagínense que tenemos el galvanómetro y lo hemos orientado de tal manera que ahora queda la flechita viendo hacia el papel y hemos sacado la flechita. Y imagínense que a la flechita le ponemos aquí un poquito de tinta. Aquí tiene un poco de tinta esa flecha, y conforme esta flecha se vaya modificando su actividad, es decir, vaya fluctuando ya sea para un lado o para el otro, vamos a ir dibujando diferentes patrones acá. Entonces vamos a empezar acá y lo vamos a ir representando en el papelito aquí arriba. Y bueno, este papel tienen que entender que está girando desde este lado hacia este lado. Entonces este papel, imagínense que está rodando, y por eso es que aquí lo tengo como que si está enrollando, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con la despolarización auricular. La despolarización auricular, recuerden, el vector que se forma es así. Tenemos un vector así, en sentido descendente, de signo positivo. Y recuerden, en este caso vamos a introducir aquí los conceptos que les mencioné. Recuerden que las aurículas tienen una menor cantidad de células del miocardio en comparación a las células que hay en el ventrículo. El ventrículo es mucho más grueso, tiene más células. Entonces, recuerden, el tamaño del vector es directamente proporcional al número de células que tenemos en ese tejido. Entonces, si las aurículas tienen menor cantidad de miocardio, esto quiere decir que vamos a formar un vector de menor tamaño. Entonces, por eso el vector que estamos formando es así, y va a ser de signo positivo o negativo. De signo positivo. Entonces, vean,
Aquí lo que tenemos es el electrodo positivo, que en este caso supongamos que está en la pierna izquierda del paciente, como ya les he mencionado, pero aquí para, o sea, imaginar que estamos observando el corazón, he puesto el electrodo positivo en este punto y el electrodo negativo acá, que debería de estar en el brazo derecho del paciente, obviamente, pero este es lo mismo que vamos a estar obteniendo, no importa. Entonces vean, este vector cardíaco con signo positivo que está viajando desde las aurículas en sentido descendente va a ir en dirección al electrodo positivo, señores. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Señores, si tenemos un un vector cardíaco positivo viajando hacia el electrodo positivo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que el galvanómetro se va a ir hacia el lado positivo. Entonces, ahora voy a cambiar de color. Entonces, esto significa que si yo represento lo que va a pasar, la flecha va a ser esto, fíjense. A ver, ¿de qué color lo hago? Lo voy a hacer de color rojo. Esta flecha se va a ir hacia arriba, entonces vamos a dibujar esto, ¿ok? ¿Entienden? O sea, si la flecha se va hacia arriba, hacia el lado positivo, entonces el papel está girando. Entonces esto va a hacer que la flecha dibuje este patrón. Pero recuerden que como estamos considerando las aurículas que no tienen una capacidad de conducción muy elevada, como lo es el caso de los ventrículos, la onda que se forma es así. A diferencia de lo que vamos a ver en el caso de la onda de los ventrículos, que debido a que estos conducen de manera mucho más rápida, la onda va a ser, mejor no se los spoileo desde ahorita. Bueno, sí, la onda va a ser así, Entonces ya vamos a entender por qué. Bien, entonces esta onda que tenemos acá se conoce como la onda P. Entonces vamos a apuntar aquí su nombre. Esta es la onda P, que me representa la despolarización auricular. Entonces vamos a poner aquí de color rojo. Esta es la onda P. Después, ¿qué era lo que sigue? Después sigue la despolarización del nodo aurículo-ventricular. Recuerden lo que les dije. En este caso, el nodo AB es un poquito lento para conducir los potenciales de acción. Entonces, vamos a tener un pequeño lapso de tiempo en el cual todas las células del nodo AB van a estar despolarizadas. Y esto significa, ¿qué significa? Que no vamos a tener ninguna corriente eléctrica viajando a lo largo de este tejido. Entonces, ¿qué les había dicho yo? Que no se formaba ningún vector cardíaco. Entonces vamos a representar esto aquí como un signo de interrogación. Un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no se forma ningún vector cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? La línea se mantiene se mantiene isoeléctrica, es decir, la línea no cambia. Entonces, vean, en este caso el galvanómetro, como se queda igual, lo que vamos a hacer es que la flecha se va a quedar en el centro y vamos a dibujar una línea. Y esta línea se conoce como el segmento PR. Ya vamos a entender por qué. Esto es el segmento PR, como Puerto Rico, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar ahora? Después, el nodo AB va a liberar el impulso cardíaco, o sea, la corriente eléctrica la va a liberar hacia los ventrículos. Entonces recuerden, ¿cuál era la primera región del ventrículo en despolarizarse? Es el tabique interventricular, señores. Entonces recuerden, ¿cómo era el vector que se formaba acá? Era así y era en sentido ascendente hacia la derecha. Este es el vector y es de signo positivo, ¿ok? Es un vector cardíaco de signo positivo, pero vean, en este caso, ¿qué pasa? Estamos alejándonos del electrodo positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a tener una fluctuación negativa, señores. Entonces, esto significa que la flecha se va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a representarlo de esta manera. ¿Y por qué se ve así un poco más rapidita? Es porque la rapidez de conducción, recuerden, de las fibras de conducción del ventrículo es mucho más rápida. Y es por eso que la onda, que en este caso se llama la onda Q, ¿ok? Vamos a nombrarla. Esta es la onda Q, se ve de esta manera. ¿Okay? Entonces, para recapitular, acá tenemos onda P, que representa despolarización auricular. Acá tenemos el segmento PR, que me representa la despolarización del nodo AB. Y acá tenemos la onda Q, que me representa la despolarización del tabique interventricular. Bien, seguimos. Después vamos a despolarizar, recuerden, la porción principal del ventrículo, que es lo que está en el vértice del ventrículo. Entonces, en este caso, el vector que se forma, si ustedes recuerdan, es de esta manera. Y recuerden que el ventrículo tiene una gran cantidad de células. Entonces, el vector que se forma es enorme. Vean, es un vector gigante. Por eso es que lo estamos dibujando de esta manera. Y es un vector con signo positivo. Entonces, esto significa que la línea que vamos a trazar en el papel del electrocardiograma se va a ver de la siguiente manera. Va a ser así. Va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque, recuerden, a mayor tamaño del vector, mayor va a ser el valor que alcanzará la flecha del galvanómetro, ¿ok? Entonces, por eso es que
se observa este patrón en el electrocardiograma. Y esto recibe el nombre de onda R. ¿Okay? Esto se llama la onda R. Y nuevamente, vean, debido a que estamos hablando del sistema de conducción del ventrículo, que es rápido, por eso es que la onda se ve así y no se ve como la onda P, que es un poco más amplia. Bien, ahora seguimos con la despolarización basal de los ventrículos. Recuerden, el vector cardíaco que se formaba aquí era en sentido ascendente y hacia la derecha. ¿Okay? Este es el vector cardíaco. Tenemos uno en el lado izquierdo del corazón y otro en el lado derecho. ¿Okay? Entonces aquí estos vectores cardíacos con signo positivo se van hacia allá. Y pues, ¿qué va a pasar? Estamos viéndonos lejos del electrodo positivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la flecha se vira hacia el lado negativo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. La flecha se vira hacia el lado negativo y vamos a ver esto. Entonces, acá lo que tenemos, esta es la onda R, y esto que tenemos acá, esto es la onda S. Y todo esto se dice el complejo QRS. Por eso se le dice QRS, me representa la despolarización total del ventrículo. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. ¿Ok? Ahora, si seguimos con el proceso de despolarización del corazón, va a llegar un momento en que todo el ventrículo va a estar despolarizado, señores. Va a llegar un punto en el que todas las células del ventrículo van a estar positivas dentro de ellas, porque van a encontrarse en la fase de meseta, ¿ok? Porque van a tener el calcio entrando y el potasio saliendo, pero esos dos se van a cancelar entre sí, por lo tanto vamos a mantener el interior de la célula positivo. Entonces, en este momento no vamos a formar ningún vector cardíaco. ¿Por qué? Porque no estamos movilizando cargas. La carga se mantiene igual y por lo tanto los electrodos no detectan ningún cambio eléctrico entre ambos puntos. Entonces, por eso es que se mantiene como una línea. A ver, entonces esta sería la onda S. Y ahora esta línea que se forma, una línea isoeléctrica debido al hecho de que no hay una corriente eléctrica siendo detectada por los electrodos en la fase de despolarización total o mantenida de los ventrículos, esto es lo que se conoce como el segmento ST. ¿Okay? Entonces lo vamos a representar aquí arriba. Esto es el segmento ST. Y después, el último punto es el de repolarización ventricular. Recuerden lo que les dije, el vector que se forma es desde abajo hacia arriba. Y tiene signo negativo. Pero recuerden, cuando algo negativo viaja hacia el electrodo negativo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una desviación positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a observar esto así. Y esto es lo que se conoce como la onda T. Entonces aquí vamos a apuntar su nombre. Esta es la onda T. Y todo esto que tenemos acá, esto me forma, o sea, me representa un ciclo cardíaco completo. Vean, despolarización auricular generada por el nodo sinusal, después despolarización del nodo auriculoventricular, que no vemos ningún cambio en la flecha porque recuerden que se mantiene isoeléctrica. Después tenemos la onda Q, que me representa la despolarización del tabique interventricular. Onda R me representa la despolarización del ventrículo en su vértice. Onda S me representa la despolarización basal del ventrículo. Y después la onda T, bueno, después esta línea isoeléctrica que es el segmento ST me representa lo que es la despolarización mantenida de los ventrículos. Y después, por último, la repolarización ventricular me forma esta onda T de sentido positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vector cardíaco de signo negativo viajando hacia el electrodo negativo. ¿Okay? Eso sería entonces el estudio del análisis vectorial aplicándolo al electrocardiograma. Recuerden que esto lo hicimos para la derivación bipolar 2, pero esto cambia dependiendo del tipo de derivación que usen. Si usamos las otras bipolares como la 1 y la 3, vamos a ver casi lo mismo, solo que va a ser un poco más reducido. O sea, el complejo QRS no va a ser tan alto como en la derivación bipolar 2, pero o sea, sí va a tener el mismo patrón en esencia. Pero eso ya lo vemos en el próximo video, no se preocupen. Ahora, lo último que me gustaría estudiar es el papel del electrocardiograma. Vean bien, el papel del electrocardiograma está dispuesto de la siguiente manera. Tenemos cuadros grandes y dentro de cada cuadro grande vamos a tener 25 cuadritos pequeños. Entonces tienen que entender qué representan cada uno de estos cuadros, porque, o sea, esto es importantísimo a la hora de interpretar un electro. Entonces vean, tenemos un cuadro grande. El cuadro grande en su eje horizontal, es decir, aquí vamos a medir el tiempo. Y en el eje vertical vamos a medir el voltaje. Entonces vean, si consideramos el tiempo,
un cuadro grande es lo mismo que 0.2 segundos. Y un cuadro pequeño es lo mismo que 0.04 segundos. Y si consideramos el eje vertical del voltaje, un cuadro grande es 0.5 milivoltios. Y un cuadro pequeño, pues, ¿qué creen? Es 0.1 milivoltios. Entonces, ahora, tienen que entender que durante un minuto la máquina del electrocardiograma pasa su flechita por 300 cuadros grandes, ¿ok? Porque si consideran 300 por 0.2, eso te da 60 segundos, entonces eso es un minuto, ¿ok? Entonces por eso es que por minuto vamos a tener 300 cuadros grandes pasando por debajo de la flechita del electrocardiograma, en este caso del galvanómetro, como les estaba explicando. Bien, y pues aquí ahora para recapitular todo lo que hemos visto, fíjense cómo se vería el electrocardiograma en el papel. Entonces acá tenemos, fíjense, esta es la onda P, que representa la despolarización auricular, y vean cómo después tenemos el segmento PR, que tenemos acá representándonos la despolarización del del nodo auriculoventricular. Después tenemos la onda Q, que me representa la despolarización del tabique interventricular. Después tenemos la onda R, que me representa la despolarización de la mayor parte del miocardio ventricular. Después tenemos la onda S, que es la despolarización de la porción basal de los ventrículos. Después tenemos el segmento ST, que me representa el punto en el cual todo el miocardio está en su estado de meseta, es decir, con signos positivos dentro de la célula. Y después tenemos aquí la onda T, que no la marqué, no sé por qué no la marqué. La onda T me representaba la de repolarización de los ventrículos, ¿ok? Ahora, hay otros dos puntos que les quiero mencionar, que existe el concepto de intervalo PR y el concepto de intervalo QT. Vean, el intervalo PR es todo lo que abarca desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio del complejo QRS. Esto es el intervalo PR. Y después el intervalo QT abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Okay? Importante que entiendan esos conceptos porque van a cobrar importancia cuando vean patologías. Y ahora, otra cosa que me gustaría mencionarles es que a veces se puede observar acá una onda que se conoce como la onda U. Y esto es debido a la repolarización de los músculos papilares del corazón, que esos son los músculos que básicamente se unen con las cuerdas tendinosas y permiten que las válvulas estén ancladas. Entonces, a veces pueden observar esa onda. Y bueno, eso sería todo, señores. Un video largo, un video muy bonito, la verdad me encantó hacer este video porque es un tema tan importante y tan interesante a la vez. Porque estamos combinando conceptos de física, conceptos de medicina, entonces me encanta eso. Entonces espero que les haya servido, les pido un like por favor, les pido que se suscriban y que comenten si este tipo de videos les sirven para motivarme a seguir subiendo más. En los próximos videos que suba vamos a ver las derivaciones bipolares con más detalle, las derivaciones unipolares, las precordiales, ¿ok? Bien, entonces nos vemos, chao. I need a one dance, got an Hennessy in my hand.